Pues muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Pues hoy vamos a comenzar con la epístola a los Efesios. Sabéis que hemos estado viendo las epístolas de la prisión que escribió el apóstol Pablo desde la cárcel en Roma. Ya hemos visto Filipenses, Colosenses, culminó Guille la semana pasada. Hoy comenzamos Efesios. Estas epístolas están todas muy emparentadas, no solamente porque las escribió el apóstol Pablo desde la prisión, sino que, bueno, por ejemplo, Tíquico, que es el que llevó la carta a los Efesios, también fue a Colosas, junto con Onésimo, el esclavo, a casa de Filemón, a entregarle también la carta a Filemón, que seguro la veremos después. Digamos que todas corresponden al mismo momento de tiempo y casi que a la misma circunstancia. Y habíamos hablado de que son como un tratado de ¿cómo fue que dijimos? Ya no me acuerdo qué palabra usé. No, digo, un tratado de, no sé si era de humanidad. Bueno, es decir, que la epístola a Colosenses habla de la cabeza, que es Cristo. La epístola de Efesios habla del cuerpo. Y la epístola de Filipenses y la de Filemón, pues hablan más de la acción, de la parte práctica. Entonces podríamos decir que son los brazos y las piernas. O sea que ahí tenemos, digamos, toda la humanidad de Cristo, ¿no? Así que bueno, sin dilación, vamos a leer, solamente vamos a leer del 1 al 14 y vamos allá. Entonces, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, versión castellana. Apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo os concedan gracia y paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Y bueno, como introducción, comentando un poco, pues la epístola empieza hablando empieza diciendo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Y este título de apóstol de Jesucristo, la vez pasada dijimos que apóstol era enviado, pero apóstol de Jesucristo es un título que solo tenían los 12, más Pablo. Cuando digo los 12, incluyo a Matías, que entró por Judas, y Pablo. Y tenían unas características especiales. Eran hombres comisionados por el Señor por recoger y escribir su palabra, ¿verdad? Porque todos los que escribieron, inclusive Marcos y Lucas, siempre fue a través del testimonio de los apóstoles, para poner los cimientos de la iglesia y para confirmarla con prodigios y señales. De hecho, hay algunas denominaciones, si podríamos llamarlo así, que nombran apóstoles y tal, pero los apóstoles de Jesucristo solo eran ellos. Y esto lo decimos no por nada, sino que estas son palabras de autoridad. Estas palabras del apóstol Pablo hay que tomarlas no como
como que cualquiera diga algo, sino que realmente tienen un peso importante. Y esta carta, la de los Efesios, realmente es una carta muy profunda. Que el Señor pues, nos ayude a entenderla, a ponerla en práctica, porque es muy rica. Y bueno, aquí no vamos a poder entrar de lleno en detalle, pero sí es bastante profunda. Vale, entonces, después dice, por voluntad de Dios, el Señor había escogido a Pablo, como había escogido a todos sus discípulos, se le había aparecido. O sea, Pablo no habla por cuenta propia, habla porque fue escogido como el apóstol enviado a los gentiles. Y dice, a los santos y fieles hermanos, esto también lo hablamos la vez pasada, cuando dijimos que, ¿qué eran los santos? ¿Qué dijimos que eran los santos? Muy bien, los apartados. Apartados para algo. Así como una maestra coge dos alumnos y le dice, por favor, limpiadme la pizarra, los aparta para una labor, pues exactamente igual. Pablo había sido apartado para una tarea, para una misión, y nosotros también hemos sido apartados. Cuando habla de los santos, no es que seamos perfectos, no todavía, sino que hemos sido apartados para una misión. Y eso es algo que también vamos a ver hoy. Y dice de Éfeso, a los santos y fieles de Éfeso, hay algunos manuscritos que no aparece Éfeso, se cree que esta carta, aunque iba dirigida a Éfeso, pues circuló por todas las iglesias de por allí, ¿no? Y bueno, Éfeso era una importante ciudad de Asia Menor, lo que ahora es Turquía. Era un importante centro político, comercial, educativo. De hecho, ahí estaba el templo de Diana, que se ve ahí en la fotito, que es mucho más grande de lo que es el Partenón actual. Es, no sé, como 4 veces más grande que el Partenón actual. Era una de las maravillas del mundo antiguo, ¿no? Y ahí pues hacían toda clase como te digo, de blasfemias y de cosas, cultos paganos con prostitución, etcétera, etcétera. De manera que, bueno, esto es para decir que era un centro neurálgico. Y la iglesia que fue plantada allí, primeramente por Priscila y Aquila, que Pablo los dejó allí en su segundo viaje misionero, ¿verdad? La comenzaron Priscila y Aquila, después Pablo vuelve y en su tercer viaje se queda por 3 años allí. Y él establece firmemente esa iglesia. Eso está en Hechos 19. Luego, Timoteo pastoreó la iglesia como 1 año y medio después. Y ya había problemas. Nos dice Timoteo que ya él tuvo que contrarrestar falsas enseñanzas de algunos hombres, tales como Himeneo y Alejandro, que se cree que eran líderes de la iglesia de Éfeso, o ancianos o líderes de la iglesia de Éfeso, y que estaban pues sembrando ideas que eran contrarias a la Biblia. Y tal como dice la carta de Timoteo, más disputas que edificación. O sea que generaban más disputas que edificación. ¿Eso suena de algo? No hay iglesia perfecta. Y en todas las iglesias pasan estas cosas. Pero bueno, es en la palabra donde tenemos que buscar las respuestas. 30 años más tarde, el Señor le envía otra carta a esta iglesia a través de Juan, ¿verdad? Y le dice que habían perdido su primer amor. Pero bueno, eso es 30 años más tarde. El saludo de Pablo dice, gracia y paz. Gracia era un saludo muy típico de los gentiles en ese tiempo. Y paz era un saludo muy típico de los hebreos en ese tiempo, que era shalom. Y Pablo, de una manera genial, une estos dos saludos. De hecho, los menciona en casi todas sus epístolas. Y es el evangelio en píldora. Porque recibimos la gracia del Señor y gracias a eso tenemos paz con Dios, ¿verdad? Sin el regalo de la gracia del Señor, que nos da por su muerte aplicada por la fe, es que nosotros ya podemos tener una relación con el Señor. Así que es un saludo, pero es un saludo con mucho contenido. Así que bueno,
Bueno, ya esto lo he mencionado. Gracia y paz, 30 años después. Vale. El plan de Dios, su iglesia, adoptados con una herencia ilimitada. Dice el versículo 3, alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Y este es un texto precioso, pero es difícil de digerir. ¿Cómo me como yo eso de que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo? ¿Cómo me ayuda eso a terminar el mes? ¿Cómo me ayuda eso, sabes, en los problemas que tengo de enfermedad o cualquier otro? Y de hecho es un versículo muy bonito que uno dice, wow, pero que mucha gente se lo salta. Entonces, vamos a ir un poco desgranando esto. ¿Quiénes han sido bendecidos? Vamos a empezar por ahí. ¿Quiénes han sido bendecidos? ¿Tú? ¿Yo? ¿El pastor Guille? Claro, los creyentes. Pero él siempre habla en plural. Dice, nos ha bendecido, nos concedió, tenemos, nos dio en abundancia, fuimos hechos herederos, etcétera, etcétera, etcétera. Él está hablando en plural y está hablando de la iglesia. De hecho, esta es una carta que hace mucho énfasis en la iglesia como el cuerpo de Cristo colectivo. O sea, que no es un privilegio que tengo yo cuando llego a estar delante del Señor, cuando llego al Señor, a los pies del Señor. Es un privilegio que tenemos juntos. Todas estas bendiciones, juntos. Es como, por ejemplo, cuando tú tienes el carnet de familia numerosa, ¿verdad? Nosotros lo tenemos. Y se da a un colectivo, en este caso a la familia, se da a un colectivo. Nadie puede reclamar los beneficios de la familia numerosa por individual. Es un colectivo y ese carnet está hecho para favorecer a la familia que por ser numerosa pues tiene una circunstancia más difícil. Pues esto es igual, o sea, este privilegio es juntos. Si un cristiano, un llanero solitario no recibe esto, o sea, y ser familia, ser en una comunidad, no es sencillamente, bueno, yo me bauticé y soy parte de la Iglesia Universal. Es donde tú te pules, donde tú trabajas, donde tú amas, donde tú sirves. Entonces, es ahí. No porque nominalmente eres parte, entonces eres parte de la iglesia. Y eso es lo que quiere el Señor. Y dice en el versículo 22, por eso Pablo dice en el versículo 22, me estoy saltando al final, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Está hablando de la iglesia, ¿verdad? Y nosotros recibimos todas esas bendiciones porque estamos en Cristo. Y eso es lo que quiere mostrar esa foto, que la hice con la ayuda de una inteligencia artificial, que está muy de moda ahora. No salió del todo bien porque es muy difícil. Escribiendo texto para que salga una imagen, de verdad, no sabéis la cantidad de intentos que hice, pero bueno. Pero ahí se ve la idea, ¿no? O sea, nosotros estamos en Cristo. Es una multitud de gente que vamos a ser parte de su propio cuerpo. Y esa es la idea. Y bueno, y entonces, ¿a quién vamos a seguir? ¿Quién nos da estas bendiciones? Dice el texto, el Padre. De hecho, el Padre ha hecho un plan. La iglesia es parte de un plan maestro del Señor. Y este texto nos dice que Dios planeó esto desde antes de la creación del mundo. Dice el versículo 4, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Él lo decidió desde mucho antes. Este plan viene de la eternidad. Es un plan completo que se muestra, digamos, en toda la Biblia, el plan de redención del Señor.
Y aquí tocamos un punto que a mucha gente no le gusta tocar, ¿verdad? Lo evita, que es el tema de la doctrina de la elección, en el que no vamos a entrar tampoco en profundidad. Pero sí os voy a decir dos cosas que creo que os van a servir. Primero, está claramente establecido ese principio de elección del Señor. O sea, es el Señor el que eligió a Abraham, es el Señor el que eligió a su pueblo. Él hablaba de su pueblo escogido. El Señor siempre toma la iniciativa y nosotros siempre respondemos a esa iniciativa de Él. Es el Señor el que eligió a sus profetas, es el Señor el que eligió a sus discípulos. Y el Señor ha escogido a su iglesia también. Él lo ha decidido, no nos lo ha preguntado. Una vez le dije algo al pastor no sé qué, me dice, ¿quién te ha preguntado? Bueno, él no nos lo ha preguntado, ¿vale? O sea, eso es decisión soberana de él. Sin embargo, esta elección no anula la responsabilidad que tenemos todos nosotros para creer en él, para llegar en fe en él. De hecho, tú no vas a conseguir en ninguna parte en la palabra algo que diga, mira a ver si eres uno de los elegidos y entonces tal cosa. No lo vas a ver. ¿Qué es lo que consigues en la palabra? Cree en él y serás salvo. Quien viene a mí no lo echaré fuera. El que tenga sed, que venga. Amén. Entonces, digamos que este tema de la elección, que no podemos entender, porque hay unos que dicen que Dios eligió a unos para salvación y otros para condenación. Yo no creo eso. Pero el tema es que eso está en el Señor, eso está en Dios, no está en mí. La parte que está en mí es ir a Él, es acudir a Él, es buscarlo, es creer, es arrepentirme. Esa es la parte mía. Una persona una vez que dijo que la puerta estrecha por la que todos entramos a la salvación, dice arriba, cree y serás salvo. Y tú pasas por ahí por la puerta estrecha y cuando te das vuelta y miras hacia atrás, ves que del otro lado, en el mismo sitio, por el otro lado, dice, eres uno de los escogidos de Dios. Pero lo importante es que eso está en Dios. Esa es la parte de Él. Esa no es la parte nuestra. La parte nuestra es creer y buscarle. Una vez unos ancianos iban a bautizar a unas personas. Sabes que los ancianos hablan con ellos para asegurarse de que han creído efectivamente. Y le preguntaron a una niña, le dijeron, a ver, cuéntanos, ¿por qué tú quieres ser bautizada? Y tal, y la niña les dice, bueno, es que Dios hizo su parte para salvarme y yo hice la mía, dijo la niña. Y los ancianos le preguntan, bueno, ¿y qué fue la parte que hizo Dios y cuál fue la parte tuya? Y ella dice, bueno, Dios envió a su hijo a morir por nosotros, a sustituir, a cambiarse por nosotros y a morir por nosotros, pagar el precio de nuestros pecados. Vale, muy bien. ¿Y qué has hecho tú? Pecar. Esa es la parte nuestra. Realmente. O sea, desde que somos pecadores estamos en el plan de Dios de redención. Porque creer no se puede decir como que es algo que tú haces, ¿no? Pero Dios aplica su gracia en ese momento que creemos. Entonces, esa es la parte del Padre, el plan. ¿Verdad? Y dice, acordaros que en la Biblia hay muchos paralelismos. Los paralelismos nos ayudan a entender e interpretar mejor la Biblia muchas veces, porque dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Por cierto, dice, por el puro afecto de su voluntad. O sea, no es porque tú eres fea o guapa, feo o guapo, no es porque vengas o no vengas, no es porque hayas hecho algo o no hayas hecho algo, o porque te equivocaste o no te arrepentiste, o no es por nada que tenga que ver contigo, es todo en Él.
y no nos lo ha dicho. Pero bueno, dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y después dice la segunda frase, dice, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Y ambas frases significan lo mismo. Entonces, una frase nos ayuda a entender la otra. Entonces, Él nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos y Él nos escogió para que seamos santos y sin mancha. Predestinó allí, en este caso, es una palabra que significa pro-orizo. Pro, que es por anticipado, y orizo, que es la palabra que da origen a nuestra palabra horizonte. Entonces, que Dios anticipadamente ha definido que nuestro destino es que seamos santos y sin mancha y seamos adoptados en Él. ¿Verdad? Él lo ha planeado así. No hay forma de que si tú llegues al Señor, que eso no pase. Él va a cumplir ese plan, aún en contra tuya. Si tú has llegado de verdad a los pies del Señor. Él nos predestinó. Pero ahí lo que está diciendo es que ese proceso de santificación, Él lo va a llevar a cabo. Hay un proceso ahí en el que tenemos que ir cambiando, transformarnos. ¿Verdad? Entonces alguien me va a decir, bueno, pero eso significa que Dios nos adoptó o nos va a adoptar. ¿Dios nos adoptó ahora? Pues yo te diría que sí y que no. Las cosas del Señor son así. Es decir, Él nos adoptó. Así como el reino ya está aquí, pero no está del todo, no está en su plenitud. Nosotros somos hijos, pero todavía no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Hemos recibido una herencia o la garantía de una herencia, pero todavía no se han manifestado en su totalidad la herencia. Estas cosas las vemos en la palabra muchas veces. ¿Somos hijos adoptados? Sí, somos hijos adoptados, pero todavía no. O sea, es algo que va creciendo y que tenemos que pasar por un proceso de transformación, ser santos, y somos parte de su cuerpo ahora, pero no en la plenitud que lo seremos después, porque el Señor no tiene nada que ver con el pecado. Entonces, Él tiene que santificarnos para que verdaderamente seamos parte del cuerpo de su Hijo de una manera definitiva y eterna. ¿Vale? Entonces, la adopción es un término que también hay que entenderlo, porque cuando hablamos de adopción, nosotros pensamos en lo que nosotros entendemos ahora por adopción. Tú vas y solicitas adoptar a un bebé, porque tú quieres tener un bebé porque no puedes tener hijos o porque quieres ayudarlos por la razón que sea. Pero en la antigüedad no se adoptaban bebés. En la antigüedad se adoptaban personas adultas con el fin de transmitir una herencia. Una persona con un nombre que tenía una herencia y que no tenía hijos, buscaba adoptar a una persona adulta para poder transferirle su nombre y su herencia. Y es en ese contexto que aquí vemos que somos adoptados. Nosotros somos adoptados para recibir una herencia. ¿Verdad? Entonces, bueno, es que yo no sé. El Padre lo planeó todo antes de la creación del mundo. Salvarnos, santificarnos, adoptarnos. El Hijo, Cristo, ejecuta ese plan, la redención mediante su sangre, aplicada por fe. ¿Verdad? Dice, en Él, es decir, en Cristo, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia. Según las riquezas, dice la Reina Valera. No dice con las riquezas. Porque alguien que tiene riquezas y que da una donación a alguien, da una donación de su riqueza. Pero alguien que da según su riqueza, no es alguien que da un poco. Es alguien que lo da todo de su riqueza o mucho de su riqueza, según sus riquezas. Entonces, es un detalle que hay que ver aquí,
¿verdad? Entonces, bueno, Cristo nos ha salvado, Cristo nos ha redimido, que significa pagar un precio. Es un término que se utilizaba en la esclavitud, cuando tú pagabas un precio, ¿verdad? Por un esclavo. Y en este caso, Cristo pagó el precio a nosotros que éramos esclavos del pecado, para que no seamos más esclavos del pecado. Y somos hechos herederos. Versículo 11. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas, que es el Padre, conforme al designio de su voluntad. Entonces, el Padre hace el plan, el Hijo lo ejecuta. Y esta herencia, yo he puesto ahí ilimitada. Esta palabra ilimitada es una palabrita muy desgastada en el día de hoy, ¿verdad? Lo usan todos los operadores telefónicos para decir que tienes una tarifa con voz y datos ilimitados, ¿verdad? Pero es una mentira. No hay nada ilimitado salvo en el Señor. Cuando a ti te dicen que te dan minutos ilimitados, te dan 6,000 minutos. 6,000 minutos, que son 60 horas. Claro, hay que darle, ¿no? Hay que te pego para hablar 60 horas. Bueno, son 60 horas entre 30 días, 3 horas y pico cada día, ¿verdad? A lo mejor un día hablas 4, pero después no hablas eso. Nadie llega a las 60 horas, a los 6,000 minutos, ¿verdad? Y los datos ilimitados también, se basan en un cálculo estadístico, yo no me acuerdo cuánto es, pero dicen ilimitado, pero lo verdaderamente ilimitado está en el Señor. Solo Dios, que da según la riqueza de su gracia, pues da una herencia ilimitada en las regiones celestiales. Que la pregunta sigue en el aire, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Ahí va a seguir en el aire. Yo creo que la vamos a terminar averiguando, terminando de leer Efesios, porque Efesios, los primeros 3 capítulos son un poco teológicos, son de principios importantes que tenemos que asimilar en nuestro ADN espiritual. Y los últimos 3 capítulos son prácticos. Entonces, en estos primeros nos habla de la iglesia. La tercera parte del plan nos sella con el Espíritu Santo, que es la garantía de la herencia. Cuando oísteis el mensaje de la verdad, del evangelio que os trajo la salvación, y lo creísteis, fuisteis marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios. ¿Sabéis que en un contrato de herencia, ¿verdad?, que se va a dar en el futuro, te dan una garantía o una señal de que de que la herencia te la van a dar después? Pues el Espíritu Santo es esa señal, esa garantía, esas arras, como dice en la Reina Valera. Imagínate tú, es el anticipo. El Espíritu Santo, que es Dios mismo, es el anticipo de la herencia. Dios mismo es el anticipo de la herencia. ¿Te puedes imaginar la herencia? Si Él te da su Espíritu Santo como anticipo de esa herencia, nos cabe en la cabeza eso, hacemos así. Pues así es. Él asegura, el Espíritu Santo asegura ese proceso de santificación, de que lleguemos santos y sin mancha. Podemos contristarlo, pero no nos abandonará. Si hemos llegado genuinamente, no nos abandonará. Entonces, vemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en este plan. Y también vemos 3 tiempos, porque vemos el pasado, porque el plan fue hecho desde antes de la creación del mundo, la elección del Padre, el presente, que es la redención del Hijo y que nos salva, nos da su Espíritu. Y vemos el futuro, que es la herencia, del cual el Espíritu Santo es la garantía. Entonces, es importante entendamos eso. Y entonces, vamos a la pregunta, ¿para qué valen esas bendiciones espirituales?
¿Para qué valen? Bueno, a nosotros nos encanta siempre pensar en función de nosotros. Pero hemos cantado gloria. Todas las canciones hablaban de la gloria del Señor, lo cual es fenomenal. Porque de eso vamos a hablar, porque nosotros nos centramos siempre en nosotros. Y el Señor nos ama y nos da todas las cosas. Pero primero que nada, porque lo dice en el versículo 6, dice, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Y después lo repite en el versículo 12, porque ahí estaba hablando del plan, después está hablando de que Cristo nos salvó. Y dice, a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Y después en el versículo 14, cuando termina de decir lo de la herencia del Espíritu Santo, dice, para alabanza de su gloria. Lo dice en los versículos 6, 12 y 24. Cuando el Señor repite algo en su palabra es porque hay que tomarlo en cuenta. Esto es para alabanza de su gloriosa gracia en primer lugar. Y yo no sé si yo puedo entender esta frase bien. Alabanza, pues podemos decir que es elogiar, exaltar, rendir honor, ¿verdad? Recomendar, porque tú estás hablando bien de algo, puedes estar recomendando, ¿verdad? La gloria es una palabra que alberga todos los adjetivos maravillosos que tú le puedas poner al Señor. Su majestad, su grandeza. Todo cabe ahí en esa palabra de gloria. Y la gracia, pues sabemos lo que es. Es el favor de dar una herencia ilimitada a quien no merece absolutamente nada. Entonces, podríamos decir, para que elogiemos y exaltemos la grandeza y la majestad de nuestro Dios al amarnos y darnos todo a nosotros que no merecíamos nada. Es como decir eso, en otras palabras. Glorificarlo a Él. ¿Verdad? Pero después del versículo 15, Pablo hace una oración que la verdad es que es muy esclarecedora. Muy esclarecedora. No la leímos por cuestiones de tiempo, pero vamos a comentar algunas cosas. Dice, después de dar gracias por la iglesia de Éfeso, porque lo primero que hace es dar gracias por la iglesia de Éfeso, y antes de seguir yo te pregunto, ¿tú das gracias por tu iglesia? ¿Tú das gracias por los que se paran ahí en la alabanza y te dirigen alabanza, por pastor y su familia, por lo que hacen, por el esfuerzo que ponen, por los hermanos? Seamos agradecidos. Seamos agradecidos porque estamos acostumbrados a darlo todo por hecho, ¿no? Sí, ese es el trabajo del pastor. Y ese es, sí. O sea, todo es muy normal, todo es muy institucional. Pero, seamos agradecidos. Pero bueno, después de eso dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, os dé el espíritu de sabiduría y revelación para que le conozcáis mejor, porque solo en intimidad con Dios es que podremos entender estas riquezas y estas bendiciones que recibimos. ¿Para qué son? ¿Y qué es lo que el Señor quiere? ¿Verdad? Y dice, pido que os sean iluminados los ojos del corazón para que sepáis a qué esperanza Él os ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia? ¿Cuál es la enorme, abundante, increíble, limitada riqueza de su gloriosa herencia que nos ha dado a nosotros? Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. De su poder. Ahí estamos hablando de acción. También hemos cantado mucho de poder la mañana de hoy. ¿Y dónde está ese poder? Tenemos una riqueza incalculable y vivimos como pordioseros espirituales. Porque no comprendemos esta herencia
este poder y esta bendición que nos ha sido dada. Ahí vamos a lo pequeñito, a lo que nosotros entendemos, a lo que, ¿sabéis? Solo Dios, a través de irnos transformando, es que podrá hacernos ver esta herencia. Y la tenemos disponible hoy, no en plenitud, no la hemos recibido completa, pero está disponible hoy. Ese poder. Fijaros, Colosenses 1, que ya lo hemos visto, nos dice un dato, dice, porque son muy parecidas, dice, pedimos, versículos 9 y 11 del capítulo 1, dice, pedimos que Dios os haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que viváis de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseveraréis con paciencia en toda situación. Es decir, ¿qué hacemos con esta bendición? Agradar al Señor, andar como Él quiere que andemos, dar fruto en el Señor, en toda buena obra, creciendo en su conocimiento, siendo fortalecidos a través de las pruebas también, perseverando en toda situación. Estamos hablando de cosas prácticas. De esas cosas prácticas hablaremos más en profundidad cuando lleguemos a los últimos 3 capítulos. Pero esto, lo que tiene es que abrirnos el entendimiento, pero para que lo pongamos en práctica y lo canalicemos. Hemos hablado de dar frutos. Estuvimos viendo Juan 15. Vimos de eso. Fruto, el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que nosotros seamos transformados, tengamos más bondad, paciencia, humildad, mansedumbre, dominio, templanza. También fruto de que podamos dar amor a otras personas y eso sea testimonio para que crean y vengan al Señor. De esa manera es que le damos la gloria y la honra, ¿verdad? Hay un paralelismo de este pasaje de la iglesia con el Antiguo Testamento y la tierra prometida. Sabéis que Dios había prometido a Abraham y a su descendencia la tierra prometida, una tierra en la que brotaba leche y miel, ¿verdad? Él ya se las había dado, él ya se las había otorgado. Sin embargo, cuando ellos llegaron allá, se consiguieron que estaba poblada por un montón de gigantes y de gente que no se quería ir de ahí. Ya esa tierra era de ellos. Pero ellos tenían que esforzarse, conquistarla y sacar a esa gente de allí. Y entonces podían disfrutar de la tierra prometida. Y el Señor les dijo, todo lo que tocara la planta de vuestros pies. El Señor siempre le gusta hacer equipo con nosotros. Él hace todo y nos deja una parte para que nos comprometamos con Él, ¿verdad? Pero tenían que conquistarlo, tenían que pararse ahí, tenían que ser valientes y pararse ahí frente a los gigantes. El Señor después hacía su poder de una u otra manera, pero ellos tenían que tener las agallas de plantarse ahí, ¿sabes? De creer. Tú tienes que verte delante de unos gigantes y creer en el Señor para estar ahí delante de ellos. Pues de igual manera nosotros tenemos que conquistar estas bendiciones espirituales, esforzándonos en ser transformados. Él nos transforma, el Espíritu Santo nos transforma, pero nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Esforzarnos, buscarle, estar en oración, orando y con el mazo dando, como decía Guille la semana pasada, ¿no? Nosotros tenemos que estar en comunión con Él, hablando con Él. ¿Qué quieres? Conocí a una persona, Señor, ¿qué quieres que haga con esta persona? Tenemos que estar con la mirada puesta en Él. Tenemos que estar online, vamos a decirlo así. ¿Entiendes? Y
Y por eso es que este paralelismo de la tierra prometida es bueno. Termino diciendo esto. En el año 2019, un hombre que se llama Gary Sheffer, ni sé cómo se dice, después Susan nos lo dirá. Sheffer, no sé. Era un sin techo, era un indigente. Y su madre había muerto y le había dejado una herencia millonaria, $1.000.000 creo que le dejó. Y este hombre vivía en las calles como un pordiosero, iba con su carrito. Bueno, esto ya lo dije. Aquí está la foto del hombre. Con su carrito. Y los abogados estuvieron un año buscándolo hasta que lo encontraron. Porque, claro, tú ves una serie de policíaca del FBI y encuentran a todo el mundo en un pispás. Pero no, las cosas no son así. A veces cuesta. Y cuando los abogados encontraron al hombre y le dijeron, tú tienes una herencia. Este hombre vivía como un pordiosero. Y cuando lo encontraron y le dijeron, tú tienes una herencia millonaria, el hombre la rechazó. Y todos decimos, wow, pero, o sea, ¿de qué va este tío? Su mayor necesidad le dan una herencia millonaria y la rechaza. ¿Por qué la rechazó? No sabemos por qué, pero nos lo podemos imaginar. O sea, tú estás acostumbrado a algo, a un sistema, significa cambiar toda tu vida. La gente se acostumbra. Yo, por ejemplo, veo al mismo nigeriano enfrente del día que está al lado de mi casa. Tengo 14 años viendo al nigeriano ahí. No es un momento difícil que está pasando. Ese es su sistema de vida. Ese es su trabajo. Así lo considera él. Él no está buscando salir de ahí. Y sean las razones que sean, los miedos, la mochila que lleve atrás de lo que ha sufrido o de las traumas que tenga, no le dejan ver más allá. Y él no quiere salir de su zona de confort. Pues ya tiene muchos años en esa zona de confort, si es que podemos llamar a esto zona de confort. ¿Entiendes? Pues nosotros somos iguales. Estamos acostumbraditos a lo mismo. Venimos a la iglesia, a la oración, la alabanza, no sé qué. Y tenemos una riqueza ahí. Tenemos una herencia ahí. Y le estamos diciendo que no. Le estamos diciendo que no con nuestro día a día. Nuestra forma de pensar, con no acercarnos al Señor, con no salir de nuestra zona de confort. La estamos rechazando y vivimos como mendigos espirituales, teniendo el poder, dice ahí Colosenses, el mismo poder con el que Dios resucitó a Cristo y lo llevó a las regiones celestiales a la diestra del Padre. Lo dice ahí mismo, primera de Efesios. El mismo poder con el que Dios resucitó a Cristo y lo sentó a la derecha del Padre. Ese mismo poder. Y nosotros le decimos no, porque no en nuestro sistema, porque pobrecito yo, porque he sufrido, porque lo que sea. O sea, lo que yo quiero decir con esto es que el Señor quiere que también nos abramos a esa herencia, la entendamos y seamos usados por Él en las riquezas de su gloriosa herencia para sus planes y sus propósitos, no para los nuestros. Amén. Oremos. Amado Dios y Señor, gracias por tu palabra porque es grandiosa, Señor. Señor, ayúdanos a entender estas cosas que hemos leído, que hemos tratado, Señor, porque nos vuelan la cabeza, Señor. No tenemos el entendimiento, no comprendemos, Señor. No entendemos muchas cosas, Señor, pero no tenemos que entender, así como nuestros hijos le decimos que hagan algo y ellos no quieren hacerlo porque no entienden. De esa misma manera somos nosotros.
de la misma manera que nosotros le decimos a nuestros hijos, algún día lo entenderás. De esa manera tú nos dices, Señor, confía, déjamelo a mí. Algún día entenderás. Ahora no lo entiendes todo, pero algún día lo entenderás. Pero entrégate a mí, búscame. Quiero usarte. Tienes una gloriosa herencia que te he dado. Que te he dado sin que tú merezcas. Y que yo tengo un plan para usarla. Solo necesito que digas, heme aquí, envíame a mí, Señor. Así que, Señor, queremos hacer eso. Ayúdanos a entender esto. Ayúdanos a rendirnos ante ti, a buscarte, a tener más conocimiento de ti en intimidad, Señor. Y que tú puedas ir tallándonos, santificándonos, Señor, teniendo la confianza de que somos y seremos plenamente parte de el cuerpo glorioso de tu Hijo. Gracias te damos por esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.